En esta cuarta parte vamos a seguir con las noticias. Veréis que hay menos, pero veréis a su vez que hay más de lectura referente al conflicto de los siglos, donde iremos avanzando en la lectura de ese capítulo que nos va a unir precisamente todas estas noticias de un modo clarísimo. Una guerra contra la fe. Mike Johnson critica la parodia drag en la apertura de los Juegos Olímpicos en París. Supongo que muchos de vosotros lo visteis. Sí. Bien, pues vamos a ver qué nos dice. Era noticia del 28 de julio. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha condenado la supuesta parodia de La Última Cena, protagonizada por un grupo de drag queens durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que tuvo lugar este viernes en París. El congresista republicano afirmó este sábado en sus redes que la burla de La Última Cena fue chocante e insultante para los cristianos de todo el mundo. La guerra contra nuestra fe y nuestros valores tradicionales no tiene límites hoy en día, pero sabemos que la verdad y la virtud siempre prevalecerán, destacó, añadiendo un pasaje bíblico: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Muchas de las escenas presentadas durante el espectáculo han suscitado fuertes reacciones en las redes sociales. La Última Cena, la comida final de Jesús antes de la crucifixión, según los relatos religiosos, fue escenificada con personajes drag queens en el papel de los apóstoles. En la polémica composición, un DJ hizo las veces de Jesús. Bien, si os habéis fijado, la polémica que ha comportado esa escena que hicieron, aquí en Estados Unidos ha sido sospechado como algo realmente negativo. Ha sucedido lo mismo, incluso, ¿sabéis?, con Erdogan, el ministro de Turquía, que dice que esto también ha afectado a los musulmanes. Pero de un modo especial, en el mundo cristiano, el catolicismo, como no, evidentemente en Europa, ha apretado mucho diciendo que esto ha sido un escándalo de unos, bueno, sinvergüencería absoluta, y que esto no puede llegar ya a tolerarse, que esto debe tener unas restricciones. Lo mismo está aconteciendo aquí, en declaraciones que han habido de personas de Estados Unidos de ámbito político. Una vez más, ¿os estáis fijando cómo es una provocación que está diseñada para que haya una reacción? Sí, y es lo que están preparando. Lo mismo que estáis viendo en Estados Unidos se está preparando también en otros lugares como Europa. Y el poder papal, a través de todas estas cuestiones, a través de la moral, dice la profecía, volverá a coger el poder mundial. Por eso pasan este tipo de cosas. Por ley se expondrán los 10 mandamientos en escuelas. Algunos han cuestionado que la ley sea constitucional y prometen impugnarla en los tribunales. 28 de julio. Tiene que ver con lo que habíamos visto, da datos adicionales, de un medio católico. Una nueva ley en Luisiana permite que se exhiban los 10 mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas, como acción del Partido Republicano en la promoción de valores olvidados. El gobernador republicano Jeff Landry firmó el 19 de junio una ley que pide la exhibición en formato de cartel con letra grande y fácilmente legible de los 10 mandamientos en todas las aulas públicas, desde jardines de niños a universidades financiadas por el Estado. La votación en mayo tuvo 79 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones. Landry argumentó: si se quiere respetar el imperio de la ley, hay que empezar por el legislador original, que fue Moisés, que recibió los mandamientos de Dios. Algunos han cuestionado que la ley sea constitucional y prometen impugnarla en los tribunales. Otros señalan que la medida no es exclusivamente religiosa, sino que tiene un fundamento histórico, indicando que, desde la perspectiva legal, los 10 mandamientos son documentos fundamentales de nuestro Estado y Gobierno nacional. Judy Horton, representante del Estado e impulsora de la ley, considera que los mandamientos son la base de todas las leyes en Luisiana. ¿Os habéis fijado quién es el partido que está moviendo más esta promoción de valores olvidados? El Partido Republicano. La Constitución norteamericana pide la separación de la Iglesia y el Estado y especifica que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas. Conviene resaltar que los 10 mandamientos son admitidos por judíos, católicos, protestantes, ortodoxos e incluso musulmanes, y su valor en la historia universal del derecho es innegable. Pero ya hemos visto que no son los mismos 10 mandamientos para todos.
El uso de una versión multirreligiosa de los 10 mandamientos supera la acusación de apoyo a una religión concreta, que violaría la separación entre Estado e Iglesias. La ley también autoriza, aunque no exige, la exhibición de otros artículos en las escuelas públicas, como el Pacto del Mayflower, firmado por peregrinos religiosos en el barco Mayflower durante 1620 y nombrado la primera Constitución de Estados Unidos, así como la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste, que estableció un gobierno en el territorio del noroeste, cauce para admitir nuevos estados en la Unión. Los lobbies laicistas y antirreligiosos de Estados Unidos, en concreto la Unión Americana de Libertades Civiles, el Grupo Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y el Southern Poverty Law Center anunciaron llevar el caso a los tribunales en una declaración conjunta, argumentando que la ley va en contra de la Constitución porque la primera enmienda nos garantiza el derecho a decidir personalmente nuestras creencias religiosas, si es que las tenemos, sin la presión del gobierno. De hecho, el 24 de junio presentaron una demanda para bloquear la ley. Hace décadas, los congresos de Texas, Utah y Oklahoma intentaron aprobar leyes similares a la de Luisiana, pero desistieron por medio de largas batallas legales que terminarían en el Tribunal Supremo, entonces hostil. Hay debe ser, ¿no? Posee un perfil más accesible a la propuesta. Bien, ya veis que de esto se sigue hablando, van pasando días y aún se da vueltas, pero ahora mirad esto, Trump condena la apertura de los Juegos Olímpicos de París, fue terrible, fue una vergüenza. ¿Cómo se posiciona él, delante de todo, como también un líder moral en esta cuestión de volver al cristianismo? Vamos a leer solo la parte en rojo. Asimismo, a juicio del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el también republicano Mike Johnson, la burla a la última cena de Da Vinci fue impactante e insultante para los cristianos de todo el mundo que vieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. La guerra contra nuestra fe y nuestros valores tradicionales no conoce límites hoy en día. Fijaos que ya es descarado, es una guerra de fe. Y una guerra de fe y de valores tradicionales es guerra igualmente. Esto quiere decir que, lógicamente, hay conflicto. Unos defienden un tipo de libertad, entre comillas, que incluye todos estos tipos de escenarios, y otros se posicionan que esto no puede ser. Automáticamente se fragmenta todo. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué solución podríais ver vosotros? ¿Alguna fácil? Pues que uno se debe imponer al otro sí o sí. Y eso ya sabéis cómo termina, ¿no? Millones de cristianos deberían tomar nota. Mike Johnson critica que Estados Unidos no condenó la última cena de los Juegos Olímpicos. Pero cuando dice que Estados Unidos no condenó, mucha gente sí. Él incluido también, es un político. Entonces, ¿a quién hace referencia que no lo condenó? ¿A los de Biden? ¿A los que están en el poder? Por tanto, ya está moviendo a un grupo cristiano contra otra forma de no ver las cosas igual. Se crea polarización. La Casa Blanca tuvo todas las oportunidades para condenar la vergonzosa burla de la última cena de Leonardo da Vinci en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero se negó a hacerlo, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en sus redes sociales el martes. Su silencio debería tomarse como un respaldo. Los más de 200 millones de cristianos en Estados Unidos deberían tomar nota, escribió en un post en la plataforma X. 200 millones de cristianos en Estados Unidos, que entonces deben tomar nota porque el gobierno no está apoyando que esto se deba frenar. Está claro dónde va todo, ¿eh? Asimismo, Johnson adjuntó un vídeo de una rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la que ésta se negó a responder a las preguntas sobre la opinión del presidente Joe Biden acerca de lo ocurrido en París. Agradezco la pregunta, pero no tengo nada que compartir, señaló la vocera. Cuando le dijeron que los cristianos se habían sentido ofendidos, Jean-Pierre soltó una risita y siguió eludiendo responder. Acabo de responder a su pregunta, no tengo nada que añadir, afirmó entre risas.
Joe Biden aún no se ha pronunciado sobre el acontecimiento. Sin embargo, su esposa Jill elogió la ceremonia de apertura, calificándola de espectacular. En cada momento pensaba, Dios mío, ¿cómo vamos a superar esto?, expresó, en referencia a que las próximas Olimpiadas tendrán lugar en Los Ángeles. Por tanto, ya vemos que aquí nos muestran descaradamente que ni el presidente, ni su esposa, ni prácticamente nadie de su partido ponen coto a todo esto, no se quejan, por tanto lo apoyan. Cada vez más la división es rotunda. Trump dice que los demócratas van tras los católicos y señala a Harris por sus críticas a los caballeros de Colón. Vaya, bueno, ya sabéis que claro, desde el momento en que Kamala Harris pasa a ostentar el posible sitio de candidata a la presidencia, el lenguaje verbal ha subido de tono aún más que con Biden y es una confrontación continua. Si vais siguiendo las noticias, le está diciendo de todo menos guapa. Y lógicamente Kamala tampoco se queda corta. La división sigue estando absolutamente cada vez más aumentada. Pero aquí lo que nos está diciendo él es que los demócratas van contra los católicos, van tras ellos. Y que Harris lo que ha hecho es criticar a los caballeros de Colón, que vienen a ser, pues yo diría, la masonería del mundo católico para obra filantrópica y seguir difundiendo el catolicismo en Estados Unidos desde sitios económicos de poder. Noticia del 1 de agosto, de esto no hace tantos días, ¿eh? El expresidente Donald Trump ha acusado a los demócratas de perseguir a los católicos y ha criticado duramente a su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, por su agresivo cuestionamiento de los nominados judiciales que son miembros de los Caballeros de Colón. En un discurso del 26 de julio en la cumbre de creyentes de Turning Point Action, Trump alegó que a alguien no le gustan los católicos en esta administración, y agregó que no creo que sea el presidente Joe Biden, porque no creo que tenga idea de qué demonios está haciendo. Bueno, la crítica sobre Biden ya ves por dónde va, ¿no? No sé cómo un católico puede votar por los demócratas porque van tras los católicos casi tanto como van tras de mí, dijo el expresidente. ¿Cómo puede una persona católica votar por un demócrata con lo que le están haciendo a los católicos? Simplemente no lo entiendo. ¿Os veis dónde se posiciona? Trump encabezó el evento que tuvo lugar del 26 al 28 de julio. La cumbre, que contó con numerosos expositores cristianos, se centró en empoderar a los asistentes con conocimientos prácticos y estrategias para vivir su fe con valentía y contrarrestar las narrativas woke predominantes con gracia, verdad y convicción arraigadas en el Evangelio, según el sitio web del evento. Ya veis que se está uniendo mucho con expositores cristianos, ¿eh? Esto es tremendo, porque está haciendo su campaña totalmente respaldado por tema religioso. En su discurso, Trump se comprometió a detener la militarización de la administración Biden-Harris de las fuerzas del orden contra los estadounidenses de fe, y ya no se permitirá que el DOJ, Departamento de Justicia, y el FBI, Buró Federal de Investigaciones, apunten, persigan o acorralen a cristianos o activistas pro vida y los encarcelen por vivir sus creencias religiosas. Como parte de sus críticas a la actual administración, la campaña de Trump ha señalado al memorándum filtrado del FBI de Richmond de febrero de 2023, que mostraba a la agencia investigando un supuesto vínculo entre los católicos tradicionalistas radicales y el movimiento nacionalista blanco de extrema derecha. El FBI retiró el memorándum inmediatamente después de que se hiciera público. Un informe de abril del Departamento de Justicia de Biden aseguró que no había evidencia de intención maliciosa en la creación del documento. La campaña del expresidente también se ha centrado en los recientes y agresivos arrestos y enjuiciamientos del Departamento de Justicia contra activistas pro vida que fueron declarados culpables de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas, FACE, por sus siglas en inglés. Varios de los activistas son católicos. Muchos legisladores republicanos han acusado al Departamento de Justicia de tener en la mira a los activistas pro vida mientras no se investiga adecuadamente los delitos contra los centros pro vida que ayudan a las mujeres embarazadas, lo que el fiscal general Merrick Garland ha negado. En su discurso, Trump hizo referencia a una de las activistas pro vida, Paulette Harlow,
una católica que fue sentenciada a principios de este año a 24 meses de cárcel por participar en un bloqueo pro vida de una clínica de abortos en Washington, D.C. Desde el momento en el que gane las elecciones, revisaré rápidamente los casos de todos los presos políticos que han sido injustamente víctimas del régimen Biden-Harris, para que podamos sacarlos de prisión y devolverlos a sus familias, a donde pertenecen, dijo el expresidente. Hay muchos de ellos por ahí, y eso incluye a Paulette Harlow, la mujer de 75 años con mala salud que la administración Biden-Harris envió a prisión por protestar pacíficamente afuera de una clínica. Trump también criticó a Harris por las preguntas que ha dirigido hacia los nominados judiciales federales que son miembros de los Caballeros de Colón. Dijo: la ideología de izquierda radical que apoya a Kamala es realmente militantemente hostil hacia los estadounidenses de fe. Ella atacó con saña a los candidatos judiciales altamente calificados simplemente porque eran miembros de los Caballeros de Colón, sugiriendo que su fe católica los descalificaba para servir en la magistratura federal, enfatizó Trump. Cuando se planteó la nominación de Brian Buescher al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska en 2018, la entonces senadora Harris le preguntó si sabía que los Caballeros de Colón se oponían al derecho de la mujer a elegir cuando él se unió a la organización, y si sabía que los Caballeros de Colón se oponían al matrimonio igualitario cuando él se unió a la organización. En su respuesta a Harris, Buescher dijo: Caballeros de Colón es una organización de servicio católica romana con aproximadamente 2 millones de miembros en todo el mundo. Trump también reiteró su promesa de crear un nuevo grupo de trabajo federal para combatir los prejuicios anticristianos, y su misión será investigar todas las formas de discriminación, acoso y persecución ilegales contra los cristianos de Estados Unidos. Durante el ciclo electoral de 2020, la campaña de Trump estableció una coalición para el alcance católico llamada Católicos por Trump, que fue liderada por el presidente de la Unión Conservadora estadounidense, Matt Schlapp, el expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mel Grigich, y la consultora política Mary Matalin. CNA se comunicó con la campaña de Trump para preguntar si se había lanzado un esfuerzo similar para las elecciones de 2024, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación. Trump se describe a sí mismo como un cristiano no confesional. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, es un converso al catolicismo. Biden es católico y Harris es bautista. Si os fijáis en el párrafo de arriba de lo que hemos leído ahora, dice que reiteró su promesa de crear un nuevo grupo de trabajo federal para combatir los prejuicios anticristianos, y su misión será investigar todas las formas de discriminación, acoso y persecución ilegales contra los cristianos en Estados Unidos. De hecho, estas mismas palabras, aplicadas en distintos lugares, es por lo que aboga el Papa Francisco. El lenguaje de la primera bestia está siendo el mismo de la segunda. Dices, pero si esto es muy bueno, se están convirtiendo en los adalides de la libertad religiosa. Sí, hasta que se impongan y luego todo lo que han defendido se va a ir al traste. Pero esta es la forma de ganarse a todos a lo que ellos quieren. Es impresionante, es una jugada estratégica de gran valor, desde luego. Así es Kamala Harris. Esto es un medio católico, la candidata más progresista y de izquierda al gobierno de Estados Unidos. Hay quien la ha descrito como más a la izquierda que de Bernie Sanders, lo cual no es poca cosa. Ya sabéis que Bernie Sanders es considerado prácticamente un comunista aquí, ¿no? Bien, pues, ¿por qué desde medios vaticanos, medios católicos, están hablando sobre estas condiciones que tiene esta candidata? Ahora lo veréis. Kamala Harris se enfrentará en las elecciones de noviembre de 2024 a Donald Trump, tras la renuncia del presidente Joe Biden a la carrera presidencial y la virtual nominación por parte del Partido Demócrata. Religiosamente hablando, fue criada por un padre cristiano y una madre hindú, y está casada con Douglas Emhoff, un varón judío.
educado en una sinagoga reformista. Nacida en Oakland, California, sus padres fueron activistas de los derechos civiles, con quienes creció mientras se pasaban todo el tiempo marchando y gritando por la justicia. Estudió Derecho, hizo carrera de fiscal según el compromiso social respirado en la familia y ejerció como fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general en California, con rostro combativo hasta el punto de que el Donald Trump financió su campaña. El desinterés por perseguir a los abusadores sexuales de la Iglesia Católica californiana contrasta con su tenaz defensa del aborto y de la comunidad LGBTQ. Hasta Donald Trump financió su campaña en su momento, ¿eh? ¿Qué cosas cambian? Es interesante porque cuando ves la política te das cuenta del asco que da tantas veces, porque primero se destruyen uno al otro, hasta que resulta que al otro lo hacen compañero para la presidencia. Entonces se quieren montones. Y así pasa en todas partes. Y la gente no se da cuenta que esto es un teatro. ¿Y aún va picando el anzuelo? Pues sí, aún va picando el anzuelo y se van, bueno, exaltando porque uno quiere a uno y otro quiere al otro. Y no se dan cuenta que detrás hay la misma porquería. Es triste, ¿eh? Pero esta es la realidad. Sus posturas podrían plantear problemas a los votantes católicos, un bloque clave. Harris promovió constantemente el aborto, examinó a candidatos judiciales católicos y se opuso a los centros de embarazo y activistas pro vida. También asume la ideología de género y planes de anticoncepción arriesgados que atentan contra la libertad religiosa de los dueños de empresas y escuelas. Su posible nominación ha atraído al partido donantes alejados, apoyo de gobernantes y expresidentes y más de 1.340 delegados para lograr los 1.976 que garantice su nominación. Como vicepresidenta dirigió la iniciativa en muchos esfuerzos de la administración Biden con giras en campus universitarios para promover el aborto o el esfuerzo para codificar Roe versus Wade en la ley federal sobre el asesinato de bebés y el vientre de sus madres. En el vientre de sus madres. Como senadora, presionó a 3 candidatos judiciales, Brian Busker, Paul Matthey y Peter Phipps, por su afiliación a los Caballeros de Colón. Sus preguntas sugirieron que los vínculos de estos candidatos con la organización católica podrían hacerlos parciales por adherirse a las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida y el matrimonio. Durante el interrogatorio planteó a Busker si estaba de acuerdo con el entonces Caballero Supremo, Carl Anderson, en que el aborto es el asesinato de inocentes a gran escala. Y le cuestionó si sabía que los Caballeros de Colón se oponían al matrimonio igualitario. Busker respondió que Caballeros de Colón es una organización de servicio católica romana con aproximadamente 2 millones de miembros en todo el mundo. Kamala enjuició a las compañías petroleras que optaron por el fracking como método de perforación y selló el acuerdo de $25.000 millones durante la crisis hipotecaria de 2008. Su agenda ideológica woke es hoy en día una nota característica. Hay quien la ha descrito como más a la izquierda que Bernie Sanders, lo cual no es poca cosa. Bueno, ya habéis visto que la descripción que ya dan sobre Kamala Harris es evidentemente para que el voto de la gente de aquí vaya hacia partidarios que apoyen el catolicismo, como es en este caso Donald Trump. Wall Street se suma al crash del resto de bolsas con fuertes caídas en todos sus índices. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que estamos planteando? Recordad lo que hemos presentado sobre la cita de Ellen White de por qué habrá guerra civil. Por cuestión económica. Aparte de todo esto, cuestión económica. Mira por dónde esto sucedió hace muy poco, el día 5. Parece que la cosa se levantó, pero los analistas ya están hablando que realmente esto no se está aguantando por ningún sitio y va a petar. Ya lleva demasiado tiempo así. Y bueno, vosotros mismos ya sabéis lo que os cuesta ir a llenar el carro de la compra aquí. Cada vez la gente se va quejando más, que pueden cobrar mucho, pero tampoco les llega para cubrirlo todo, cada vez menos. Y esto está generando malestar y cada vez más gente que precisamente no es que esté viviendo en residencias, sino en plena calle, ¿no? Y la delincuencia, en consecuencia, ¿qué hace? Aumentar. Bueno, pues todo esto al final hará puff. Es el crack de Kamala.
Trump aprovecha el desplome de la bolsa para cargar contra la vicepresidenta Harris. ¿Os dais cuenta cómo todo es fomentado para que haya el lío absoluto? El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump aprovechó el desplome de la bolsa de este lunes para atacar a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y dijo que los mercados están rechazando su candidatura. En una retahíla de mensajes en la red social Truth, el magnate neoyorquino bautizó la caída de la bolsa como el crack de Kamala y aseguró que los mercados nunca aceptarán a Harris por ser una radical lunática de izquierdas. Los votantes tienen una elección, la prosperidad de Trump o el crack de Kamala, y la Gran Depresión de 2024, sin mencionar la probabilidad de la Tercera Guerra Mundial si esta gente pertenece en el cargo, afirmó el republicano. ¿Os dais cuenta? Hasta hablar de que por culpa de esto puede llegar la Tercera Guerra Mundial. Es que son unas declaraciones, en serio, que no sabes ya ni qué decir, ¿no?, cuando ves esto. Wall Street se desplomó en la apertura de este lunes con caídas superiores a 1.000 puntos en dos de sus principales indicadores, el Dow Jones de industriales y el Nasdaq, por el temor a una recesión en Estados Unidos que parece haberse contagiado a otras plazas internacionales. Según los analistas, la volatilidad alcanza este lunes niveles no vistos desde los desplomes bursátiles de marzo de 2020, ligados a la declaración de la pandemia del COVID-19 por el miedo a que la Reserva Federal dicte la esperada rebaja de los tipos demasiado tarde. Paralelamente, el Partido Demócrata concluye este lunes la votación para oficializar a Kamala Harris como su candidata a las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará a Trump. ¿Y dónde está reunido el Partido Demócrata en estos momentos? Aquí mismo en Chicago. Vaya casualidad, ¿no? Y nosotros aquí presentando esto. Una de esas tantas coincidencias que tantas veces nos pasan, ¿eh? Harris estará este lunes en la Casa Blanca con el presidente, Joe Biden, y su equipo de seguridad nacional monitoreando un posible ataque de Irán a Israel en represalia a los asesinatos de 2 líderes de Hezbollah y Hamas. Fijaos que todo esto está en un contexto mundial de situación bélica donde puede estallar guerra en cualquier momento. Los que hemos seguido profecía y los que sabemos lo que tiene que ir aconteciendo, nos planteamos si esta guerra en Oriente Medio aún no estalla, ¿qué puede pasar? Que veamos primero quizás la guerra civil en Estados Unidos. Si eso pasara, Estados Unidos no podría apoyar tanto como está haciendo a Israel. Con lo cual, según la profecía, Rusia llegará pasando por Turquía, y Turquía también se va a mover para llegar hasta Israel. Y los judíos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, que es lo que ha ocasionado precisamente esta guerra y que tanta gente no tiene ni idea de por qué está pasando eso allí. Esta misma semana, o sea, ayer mismo, ¿sabéis? Recibo comunicación directa de los señores que se llaman del Instituto del Templo, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, y han empezado a sacar artículos de nuevo sobre la vaca lazana, la vaca roja. La vaca que ya tienen preparada para ser sacrificada si no hay ningún cambio entre octubre y noviembre, porque cumple ya la especificación de lo que decía el Antiguo Testamento, con lo cual, con esas cenizas pueden purificar al pueblo y también la explanada de las mezquitas para levantar el templo de Jerusalén. Y allí sobran mezquitas, ¿no? Todo junto no puede estar. ¿Y por qué los árabes musulmanes se han levantado contra esta situación? Porque saben que esas vacas están teniendo el preciso tiempo para ser sacrificadas y que esta oportunidad para tener una vaca roja pura, sin un pelillo blanco, no ha pasado desde hace, ¿cuánto? ¿2000 años? Y ahora la tienen. Y cumple la especificación, según ellos, para que se pueda levantar el tercer templo de Jerusalén, aparezca el Mesías y en consecuencia todo el mundo vaya a adorar en ese templo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías. Y ellos aplican ese texto no a la Nueva Jerusalén, después del milenio,
en el cielo, cuando vuelva a descender aquí, o descienda a la Nueva Jerusalén, sino que lo van a aplicar ahora. Por eso ese ecumenismo religioso, ese ecumenismo interreligioso también, y por eso el Vaticano se quiere posicionar en Jerusalén, como toda la historia lo ha querido hacer y no ha podido, ni en las cruzadas. Y ellos son los que están detrás, junto con este sionismo, que son lo mismo, para que se levante el tercer templo de Jerusalén. Y la gente de la calle de esto no tiene ni idea. Y esto es profecía y se va a cumplir. Y el papado por fin se posicionará, no ya en el Vaticano en Roma, que algo va a pasar allí, sino que se trasladará a Jerusalén. Y desde allí aparecerá, mira por dónde también, ese falso Mesías que será Satanás, haciéndose pasar por Jesús, haciendo sus milagros y apoyando el domingo como día de reposo y no el sábado. Y allí empezará la persecución contra el auténtico pueblo de Dios, que tiene esa señal que es el sábado. Y eso es lo que se nos viene encima. Y luego vendrá el Cristo de verdad. Y ya os podéis imaginar lo que pasará, ¿no? Vamos terminando con las noticias. Kamala Harris elige a Tim Walz como compañero de fórmula en las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Esto era ya el 6 de agosto. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula en las elecciones de 2024, según ha anunciado la candidata demócrata a la presidencia el martes por la mañana. Está previsto que la vicepresidente presente a Walz en un mitin en Filadelfia el martes por la noche, antes de salir a la campaña electoral para una gira por 5 estados indecisos cruciales. Walz se ha desempeñado como el 41º gobernador de Minnesota desde 2019. Anteriormente representó al primer distrito congresional de Minnesota en el Congreso de los Estados Unidos desde 2007 hasta su elección como gobernador. Defensor acérrimo del aborto, Walz ha recibido calificaciones del 100% tanto de NARAL Pro-Choice America como del Fondo de Acción de Planned Parenthood. Ya sabéis que son los que son financiados con mucho dinero para las cuestiones del aborto libre. Bromeó en 2018 sobre que sus puntos de vista sobre el aborto eran tan extremistas que Nancy Pelosi le pidió moderarse. Los obispos de Minnesota reaccionan al nombramiento de Walz. En un comunicado publicado este martes, después del anuncio de la campaña de Harris, Jason Atkins, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Minnesota, dijo que los obispos del estado felicitan al gobernador Walz por su selección como candidato demócrata a la vicepresidencia y le aseguran nuestras oraciones. La declaración señaló que los obispos habían trabajado previamente con Walz en un crédito fiscal por hijos a nivel estatal, así como en promover el bienestar de los inmigrantes de Minnesota. Sin embargo, también hemos tenido áreas de fuerte desacuerdo, incluida la protección de los no nacidos inocentes del aborto, la protección de los niños de las manifestaciones de la ideología de género y la importancia de los derechos de los padres en la educación, señala el comunicado. Esto nos recuerda un poco como a Joe Biden, como los jesuitas están tan íntimos con él y él con los jesuitas. El Papa, ningún problema con él, pero también apoyando totalmente el tema del aborto. Va en la misma dirección. Y aquí veis que la gente del clero pues dice que por unas cosas sí, pero hay esto, pero no se oponen. Una vez más, jugando entre dos aguas. En algunas áreas, como la libertad religiosa, hemos apreciado su disposición a escuchar nuestras preocupaciones y cambiar de rumbo, dijeron los obispos. A medida que se convierte en el centro de atención nacional, la Conferencia Católica de Minnesota sigue comprometida con un compromiso constructivo con él, asegurando que las perspectivas católicas sean escuchadas y respetadas en todos los niveles del gobierno. Además de sus políticas a favor del aborto, en 2023 Walz firmó un proyecto de ley de Minnesota que prohibía a los terapeutas del Estado intentar curar a las personas con disfobia de género. Al mismo tiempo, firmó una ley que fortalece las protecciones para los padres que permiten que se realicen procedimientos extremistas transgénero a sus hijos. Luterano y exmaestro de escuela, Walz ha estado casado con su esposa Gwen durante 30 años. Comparten 2 hijos.
Bueno, ya veis que no se manifiestan absolutamente contrarios, sino que van negociando con él, y así siempre están con unos y con otros, pero al final trabajando para imponer lo que ellos quieren. Biden no confía en absoluto en una transición pacífica del poder tras las elecciones. Uy, pues si no es nada pacífica ya sabes lo que va a ser, ¿no? 8 de agosto. Joe Biden ha expresado este miércoles que tiene serias dudas acerca de la posibilidad de que el poder sea transferido de manera pacífica en enero de 2025, después de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país el 5 de noviembre. El mandatario estadounidense arremetió contra el candidato republicano. Si Trump gana, no tengo confianza en absoluto. Quiero decir, si Trump pierde, no tengo confianza en absoluto, dijo durante una entrevista con CBS News. Él dice lo que piensa, no lo tomamos en serio, él habla en serio. Todo esto de que si perdemos habrá un baño de sangre, habrá sido una elección robada, dijo Biden, en referencia a la advertencia que hizo Trump en un mitin en Dayton, Ohio, en marzo. No puedes amar a tu país solo cuando ganas, aseveró el presidente. ¿Qué dijo Trump? En el discurso que pronunció en Dayton el 16 de marzo, Trump auguró un baño de sangre si pierde las elecciones en noviembre. Si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo. Será un baño de sangre para el país, exclamó. Advirtió también que si no resulta elegido, la democracia estadounidense habrá llegado a su fin. Si no ganamos estas elecciones, no creo que haya otras elecciones en este país, sostuvo. Que son declaraciones que realmente no pueden dejar a nadie totalmente tranquilo, es imposible. Un baño de sangre si no ganan. Ahora imaginaos que gana Harris. ¿Qué va a haber aquí? 5 de noviembre son las elecciones. ¿Cuántos meses quedan para eso? ¿Sabéis que podéis entrar en guerra civil en muy poco tiempo? ¿Y que todo el sueño americano se va a ir al traste? Es fuerte, ¿eh? Trump antes ha dicho que si él ganaba no habría más elecciones. Sí. Y ahora si pierde tampoco habrá más elecciones, por lo tanto... Sí o sí. Es que... Ya está. El Papa Francisco elogia a los caballeros de Colón por sus esfuerzos para formar hombres de fe y familia. 9 de agosto. Mira, Kamala Harris los critica, Trump los defiende, ¿y quién más sale ahora? ¿Cómo no? El Papa Francisco. 9 de agosto. El Papa Francisco envió un mensaje de apoyo a la Convención Anual de los Caballeros de Colón que se realizó esta semana en Quebec, Canadá, expresando su profunda gratitud al grupo fraternal católico por su testimonio concreto de la fe que obra a través del amor. En la carta, enviada en nombre del Papa por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre afirma que el tema para la convención de este año de los caballeros en misión está cerca de su corazón y es un buen recordatorio de que cada cristiano está llamado a ser misionero en la medida en que haya encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús. El grupo caritativo masculino, fundado por el sacerdote beato Michael McGivney, desde sus orígenes ha dedicado gran atención a la formación de sus miembros como hombres de fe y de familia, añadió el Papa. Fe, familia. ¿Esto, en definitiva, qué es? Seguir lo tradicional y, como no, moral. ¿Por dónde va a coger el papado el poder, dice la profecía? A través de la moral. Los caballeros de Colón en misión, o sea, para hacer crecer el catolicismo sí o sí, a través de beneficencia y otras cosas que puedan llegar a hacer. A lo largo de las generaciones, los caballeros han trabajado por el fortalecimiento de la vida familiar a través de programas de catequesis y crecimiento espiritual. Han dado testimonio público de la centralidad de la familia como célula fundamental de la sociedad y han apoyado una variedad de iniciativas para apoyar a las familias en su indispensable misión social y educativa. Continuó mencionando, de manera especial, la iniciativa CORE de los caballeros, destinada a hacer más profunda la fe de los hombres católicos. Este compromiso histórico ha incluido una preocupación particular por transmitir la fe a las nuevas generaciones, inculcando valores sólidos y acompañando a los jóvenes en un crecimiento hacia la madurez como hombres y mujeres íntegros, sabios y al servicio de las comunidades en las que viven, manifestó el Papa Francisco.
El caballero supremo Patrick Kelly anunció en la reunión que la organización, que ahora cuenta con más de 2 millones de miembros en todo el mundo, dedicaron más de 47 millones de horas sirviendo y sacrificándose por el bien de los demás, y establecieron un nuevo récord de donaciones caritativas el año pasado con 190 millones de dólares estadounidenses. Junto con las actividades caritativas de sus consejos locales en todo el mundo, su orden continúa brindando un apoyo y estímulo excepcionales a los esfuerzos para defender el don de la vida de Dios en cada etapa de su desarrollo, para defender la dignidad de la institución del matrimonio y para promover la misión de la Iglesia en los países en desarrollo, escribió el Papa Francisco. ¿Veis estas iniciativas muy malas? No, no. A favor de la familia, a favor de ayudar a la sociedad. Eso sí, tienen que mostrar todo lo que dedican a ello. ¿Qué dice la Biblia? Lo que hace tu mano izquierda, no lo sepa tu mano derecha. Funcionan como la masonería. Los Rotary Club, por ejemplo. Cuanto más das, más reconocido estás, y trabajan para conseguir más, para tener crédito de decir, yo he hecho, esto es cristianismo. Además, también elogió los esfuerzos de los caballeros por reconstruir y restaurar las comunidades cristianas en Oriente Medio, devastadas por la persecución, así como los esfuerzos por ayudar a los pobres afectados por la guerra en Ucrania. A principios de este año, los caballeros indicaron haber recaudado 22 millones de dólares y entregado 7,7 millones de libras en suministros a las víctimas de la guerra en curso. También mencionó el impresionante testimonio del Grupo sobre la Fe en Cristo a través de su reciente promoción de la Peregrinación Eucarística Nacional, un esfuerzo en todo Estados Unidos que se realizó de mayo a julio para caminar 6.500 millas colectivas, más de 10.460 kilómetros, con la Eucaristía e invitar a decenas de miles de católicos a participar en el camino. Los caballeros de Colón, ya veis que fueron promotores de todo esto. Y ya veis una vez más el alarde de mirad todo lo que hemos hecho. La peregrinación culminó en el Congreso Eucarístico Nacional de Indianápolis a mediados de julio. El Papa Francisco también señaló que la restauración del baldaquino histórico que se encuentra sobre el altar de la Basílica de San Pedro está en marcha, financiada por los Caballeros de Colón. La restauración del baldaquino se está realizando para coincidir con el inicio del año jubilar de la Esperanza de 2025. Un año que será realmente especial para los católicos y para el mundo entero. Su santidad reza para que las gracias del Año Santo se derramen en abundancia sobre los caballeros y sus familias mientras se esfuerzan por cumplir su misión bautismal de ser levadura de paz y santidad en nuestra familia humana, cansada de la guerra y anhelante de la paz que solo Cristo puede dar, escribió el Papa. Y al final es esto, la gente estará cansada de guerra, querrá la paz, y a quien les apoye para que eso se consiga, ¿no lo van a ensalzar? ¿No lo van a seguir? Pues ese es el terreno que se prepara el papado. Y se prepara también aquí en Estados Unidos. El pontífice concluyó encomendando a los caballeros a la protección maternal de la Santísima Virgen María y añadió que imparte cordialmente a los caballeros y a sus familias su bendición como prenda de alegría y de paz en el Señor. La 142ª Convención Suprema de los Caballeros concluyó hoy, con una misa y una sesión final de negocios. Por tanto, la protección maternal de la Santísima Virgen María tiene que estar siempre, y el mundo será sometido a través de vírgenes. ¿Por qué creéis que hay la Virgen en China, la Virgen en no sé dónde, la Virgen en no sé cuánto? ¿Por qué el Islam también? Fátima. Todo esto no ha pasado porque sí. Y esto es lo que presentaremos en las conferencias públicas, si Dios quiere, allí en Girona, que serán transmitidas en directo, donde vamos a hablar precisamente de qué ha pasado a lo largo de la historia que ha desembocado en lo que le han puesto a la Virgen María en atributos, que el día que ella levante la cabeza se va a quedar sorprendida de lo que han hecho de su figura, de su persona. Pero eso tiene un recorrido histórico de 6.000 años. Brutal, ¿eh? Bueno, Trump dice, Rusia y China no respetan a Estados Unidos. 9 de agosto.
Estados Unidos se encuentra en una posición peligrosa porque Rusia y China ya no lo respetan, afirmó el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa. Según Trump, Estados Unidos nunca ha tenido este peligro, tanto desde el punto de vista económico como desde una perspectiva exterior. Rusia ya no nos respeta, China ya no nos respeta. Kim Jong-un, de Corea del Norte, me apreciaba mucho, dijo, añadiendo que desde que dejó de ser presidente de Estados Unidos, el país ha perdido este respeto. También señaló que durante su mandato, él y el gobernante chino, Xi Jinping, eran muy buenos amigos. Creo que nuestro país se encuentra ahora mismo en la situación más peligrosa de su historia desde el punto de vista económico y de la seguridad, tanto por las bandas callejeras como, francamente, por las bandas que operan fuera de nuestro país, otros países que son, francamente, muy poderosos, expresó. Tenemos unos dirigentes que no tienen ni idea de cómo manejarlos ni de cómo manejar cualquier otra situación, afirmó, antes de argumentar que el país está al borde de una depresión y que incluso se enfrenta a una guerra mundial. Previamente, el político afirmó en repetidas ocasiones que tiene una relación muy buena con el mandatario ruso Vladimir Putin. Trump señaló que si hubiera seguido en la Casa Blanca, Moscú no habría lanzado la operación especial militar en Ucrania. Lo hizo después de que yo me fuera, destacó. Y esto no es todo. Bueno, es curioso que diga que tenía buena relación con Putin cuando le llamaba asesino se quedaba tan ancho, ¿no? Pero bueno, esas cosas que tiene este señor. Trump ataca con dureza a Iman Khelif. Me gustaría felicitar a la joven que transicionó de hombre a boxeadora. Esto también tiene que ver con las Olimpiadas. Ya sabéis que hubo una gran polémica porque esta persona boxeó y cuando iban a darle ya el primer puñetazo a quien tenía delante, que era una italiana, la italiana salió prácticamente llorando por patas de allí porque decía un puñetazo y me mata. Bueno, pues todo esto ha suscitado, como no, la gran polémica de si realmente era mujer o no era mujer. Había una china que estaba en las mismas condiciones y esto, ¿quién lo aprovechó? Pues ya lo veis. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado este viernes a la pugilista olímpica argelina, Iman Khelif, a la que ha tildado de ser un hombre, y ha acusado a su rival demócrata, Kamala Harris, de querer que los hombres participen en deportes femeninos. Me gustaría felicitar a la joven que transicionó de hombre a boxeadora, ha asegurado Trump refiriéndose a Khelif, quien fue cuestionada en redes sociales de ser biológicamente un hombre tras un combate durante los Juegos Olímpicos de París contra la italiana Angela Carini, quien abandonó entre lágrimas a los 46 segundos de subir al ring. El candidato a presidir la Casa Blanca por el bando republicano se ha dirigido así a Carini como la hermosa boxeadora italiana que entró al ring sin saber lo que estaba pasando y sin contar con que él, refiriéndose a la pugilista argelina, estaba en el ring. Es una locura lo que están haciendo y esta persona ganó la medalla de oro y ella, Harris, lo quiere. Quiere que los hombres participen en deportes femeninos, ha asegurado el exmandatario mientras se dirigía a la multitud en un acto de campaña en la ciudad de Bozeman, en Montana. En un estado donde tiene el voto prácticamente asegurado, el magnate neoyorquino ha achacado durante su intervención al compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, el defender el socialismo y de ser demasiado liberal en cuestiones relacionadas con los niños transgénero. Él ordenó que se pusieran tampones en los baños de los chicos en el estado de Minnesota, donde gobierna. Esta es su ideología. Por eso lo eligió Harris, ha asegurado. Bien, esto ya nos lo saltamos porque ya estamos viendo cómo todo se está utilizando para lo mismo. Unos supermoralistas, los otros todo lo contrario. La gente debe decidirse, o hundir un país o volver a un cristianismo. Y eso solo tiene una solución, es una dictadura con lo que se mande. Uno no va a reconocer la victoria del otro y viceversa. ¿Qué se viene? 7 datos que debes saber sobre el candidato a vicepresidente de Estados Unidos elegido por Kamala Harris. Proaborto hasta el 9º mes de ideología LGBT+. Así es el candidato a vicepresidente elegido por Kamala Harris. Esto ya era el 12 de agosto y también, como no, de un medio católico. Kamala Harris, candidata del progresista Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, anunció el pasado 6 de agosto que Tim Walz, gobernador de Minnesota, será su compañero de fórmula
y por tanto el candidato de la izquierda más radical a la vicepresidente de los Estados Unidos. En primer lugar, sus orígenes. Original de Nebraska, se trasladó a Mankato, en Minnesota, tras conocer a su actual esposa Gwen, con quien tiene 2 hijos. Ambos fueron profesores de educación secundaria. Fue en este periodo de profesor que comenzó su apoyo a la causa de la ideología de género. En 2018 fue elegido gobernador de Minnesota, puesto para el que fue reelegido en 2022. Woke, progre y de ultraizquierda. Walz tiene el apoyo del ala izquierdista y progre del Partido Demócrata, desde Nancy Pelosi a Bernie Sanders, actualmente independiente. 3. A favor del aborto inclusivo en el 9º mes de embarazo. Walz apoya el aborto de bebés en el 9º mes de embarazo. De hecho, en 2023 promulgó una ley que permite asesinar a un bebé de 9 meses en el vientre materno. La ley se llama Ley de Protección de las Opciones Reproductivas y quedó consagrada como derecho fundamental en la legislación estatal. La ley incluye la imposibilidad de que los padres de niñas menores de edad reciban información sobre si sus propias hijas han abortado o no. Las encuestas en el estado de Minnesota mostraban un apoyo al aborto, pero no al aborto ilimitado o en todas las etapas. Durante el gobierno de Walz, los bebés nacidos vivos tras el atentado de aborto han sido abandonados a su suerte, eliminando los requisitos de notificación. De hecho, desde el gobierno de Walz ya no es obligatorio llevar un registro de bebés nacidos vivos. Violador de libertades religiosas. Walz tiene varias demandas por violaciones a la libertad religiosa. La mayoría de ellas se remontan al periodo de pandemia, pues mientras permitía concentraciones en otros lugares los prohibía en las iglesias. En 2020 fue demandado por la sociedad Thomas More. También se negó a apoyar la financiación para programas en escuelas religiosas que daban créditos gratuitos a estudiantes. En 2023 firmó una ley que excluye a los estudiantes de escuelas de la Iglesia para créditos universitarios gratuitos. 5. A favor de la agenda LGTB+, y de mutilación infantil. Walz apoya hormonar niños menores de edad que se sienten mujeres e incluso las operaciones de mutilación genital que por naturaleza son de carácter irreversible. Este apoyo se convirtió en una orden ejecutiva en calidad de gobernador. 6. Luterano. Walz es de religión luterana, una rama progresista del cristianismo protestante donde actualmente cabe de todo. De hecho, es considerada la denominación más liberal del cristianismo estadounidense. El 20% de la población de Minnesota es luterana. Se sabe que Walz asiste a los servicios religiosos de Navidad en la iglesia luterana de Pilgrim en St. Paul. Y 7. Pro-musulmanes. Dado que Minnesota posee una importante población musulmana, Walz ha sido muy flexible y comprensible con ellos. Es asistente recurrente a eventos organizados por la comunidad musulmana. Bien, ya habéis visto que la descripción que le dan los medios católicos es bien para que ningún católico lo vote absolutamente, al igual que a Kamala Harris. Están mostrando que hay una polaridad tan exagerada que, lógicamente, un católico no puede apoyar nada de esto. ¿Pero solo católicos? Ningún cristiano. Entonces, imaginaos qué trampa tan perfecta para los cristianos que irán a apoyar a alguien que después cortará libertad religiosa, cortará con el sábado. Pero todo parece muy bueno, ¿no? Desde luego están llevando a una decisión al pueblo norteamericano realmente irreversible. Biden impone mandato homosexual transgénero en todo el mundo. Blinken explicó que la nueva interpretación era necesaria para proporcionar un marco claro para la promoción estadounidense de las cuestiones homosexuales transgénero en el extranjero. 14 de agosto. ¿Y de dónde está extraído? De un medio católico también. O sea que están totalmente ya marcando pautas de que este gobierno está fuera de lugar para el mundo cristiano. ¿Y eso qué hace? Que los cristianos, viendo todo esto, lógicamente se reboten y no quieran que esto pase en su país. Bueno, me voy a saltar todo esto porque forma parte más o menos de lo que hemos visto ya en el titular. Aquí se da pelos y detalles de toda esta cuestión y que dejan claro que desde luego esta gente para ellos cuanto más lejos mejor. Bien, hasta aquí el resumen de noticias, y vaya montón de noticias, evidentemente hay otras que he dejado al margen,
que iban en la misma consonancia, pero creo que es suficiente para ver cómo se está delineando absolutamente todo en este país para conseguir un objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la lectura del conflicto de los siglos, y después de haber visto todas estas noticias y ver por dónde va la profecía, luego decidme si realmente Cristo no vuelve muy, pero que muy pronto. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada, y sin embargo vivió. Apocalipsis 13, del 11 al 14. ¿Qué es esto? ¿Hacer una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada? ¿Quién recibió el golpe de espada? Hemos visto que fue el papado. En la Revolución Francesa los cortan, parece que se acaba el poder papal, pero enseguida empieza a resurgir, va cogiendo el poder. 1929, Mussolini, ¿qué hace? Le ofrece otra vez al Vaticano las propiedades, las tierras y un montón de dinero. Y eso fue siguiendo. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, que hizo el papado durante 1260 años persiguiendo a los auténticos cristianos. ¿Qué hará Estados Unidos? Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Y qué puede ser el homenaje al papado? ¿Una estatua al papa? ¿Un obelisco? Ya lo tienen, ya está en Washington. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. ¿Qué pasó en Europa? ¿Lo recordáis? ¿El papado podía ejecutar directamente a la gente? No, pero los juzgaba y los llevaba a la sociedad civil y entonces se emitía juicio y después de ser torturados tanto más, eran ejecutados. ¿Qué va a pasar ahora? El poder civil hará lo mismo, será la mano ejecutora de ese poder religioso. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna fundación o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Es así, ¿no? Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la Iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio
y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Yo me pregunto, ¿quién eran verdaderamente los herejes? Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. ¿Aprenderemos la lección del pasado? Si olvidamos el pasado, estamos listos, porque esto mismo se va a volver a cumplir. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Fijaos que tendrán la forma de la piedad. Todo lo que hemos visto es eso, la forma de la piedad, pero en el fondo no habrá conversión auténtica. Por eso serán así. Y a este punto está llegando la humanidad de lleno. Y cómo no, en Estados Unidos. Pero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Y esta es la parte que se viene, el espiritismo. Espiritismo como nunca se habrá visto en la tierra. Eso está en 1 Timoteo 4:1. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. O sea, si rechazas la verdad, aceptarás la mentira, no hay otra. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Y estamos hablando del año 1884. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Carlos Beecher, en un sermón predicado en 1846, os había dicho 1844, era 1848. Declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes
no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la Iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Esto era un sermón, pronunciado en Fort Wayne, Indiana, el 22 de febrero de 1846. Cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Mirad si hace años que se va trabajando esto, que Satanás lo va moviendo, y ahora está llegando al límite. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Por tanto, los protestantes se van a unir para ir ¿contra quién? Contra el auténtico pueblo de Dios. Van a presionar al gobierno para que así sea. La bestia de dos cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Todos sabéis a qué hace referencia esto, ¿no? Al famoso, ¿qué número? 666. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia, mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata, o sea, que se ha apartado de la verdad, que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea, le pedirán al gobierno que los ayude a implantar lo que ellos creen. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Y gracias a Dios sobre eso hemos tratado y vamos a tratar, espero que algún día en forma muy profunda, de lo que significa esa marca de la bestia, ese 666. Pero aquí ya nos va a decir algo de la marca de la bestia. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación, por la otra, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley, y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que éste es inútil, puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta,
Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres, los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo. Dice, véase el apéndice, allí explica más. Y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero como día del Señor. Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara que el día séptimo es día de descanso. El margen pone sábado, consagrado a Jehová, y por boca del profeta Isaías el Señor lo llama mi día santo. Aquí se cita Marcos 2:28, Éxodo 20:10, Isaías 58:13. El aserto tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras. En su sermón sobre el monte dijo, no penséis que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que el todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare a los hombres así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 19. Es un hecho generalmente admitido por los protestantes que las Sagradas Escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo. Esto se confirma en publicaciones de la Sociedad Americana de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia. Esto aparece en George Eliot en este libro. Otra dice, hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día, y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día, sábado, como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su Iglesia, y declaran que al observar el domingo los protestantes reconocen la autoridad de ella. ¿Os dais cuenta qué sablazo? Los protestantes están sometidos a Roma por observar el domingo. Es la autoridad de ellos, no de la Biblia. En el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración. Bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. Vaya cambiazo, ¿eh? Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. Y aquí cita de dónde está extraído. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio,
pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. ¿Recordáis lo de Indianápolis? Esa procesión, se iban a ganar al mundo entero para eso. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia católica. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Y esto es lo que se os está preparando con todo lo que está aconteciendo. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. Y sabéis que cuando Ellen White aquí escribe también sobre el tercer ángel, está hablando del cuarto, que es el que potencia el mensaje del tercero, el que estamos dando. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen, y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15, 2 y 3. Hasta aquí llegaba la lectura de este capítulo del conflicto de los siglos.
¿Estáis viendo consonancia, paralelismo con todo lo que está pasando? ¿Somos conscientes de que estamos viviendo profecía y es la profecía final? Vamos a concluir prácticamente con esta cita. Dones para el pueblo de Dios, es una matutina que se editó y aparece un escrito de Ellen White. El original está en inglés, en Testimonios, volumen 5, páginas 450-451, pero del inglés. La misma mente maestra que conspiró contra los fieles en épocas pasadas sigue tratando de librar a la tierra de los que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará la indignación contra la humilde minoría que se niega concienzudamente a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Los hombres de posición y reputación se unirán a los sin ley y a los viles para tomar consejo contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio, la educación se combinarán para cubrirlos de desprecio. Gobernantes perseguidores, ministros y miembros de la Iglesia conspirarán contra ellos. Con la voz y el bolígrafo, con jactancias, amenazas y burlas, tratarán de derrocar su fe. Mediante falsas representaciones y airados llamamientos, avivarán las pasiones del pueblo. Al no tener así dicen las Escrituras, para presentar contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para asegurarse popularidad y patrocinio, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. Por tanto, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Y todo el conflicto va a llevar a esto, a que la gente quiera una solución, y la solución a los males morales, económicos y demás de la sociedad será, según ellos, el domingo imponerlo como día de reposo. Pero las cosas no mejorarán, las cosas seguirán mal. Y entonces, ¿qué van a hacer? Culpar a que hay gente que no se somete a esas directrices divinas, entre comillas, serán contrarios al proceder de todos y van a ser, cómo no, multados, llevados a prisión, expropiados, martirizados y muchos, en consecuencia, muertos. Eso es lo que espera el pueblo de Dios, en todas partes, pero aquí ya veis las señales que indican que eso llega. Y todo el mundo debe estar pendiente de lo de Estados Unidos. Cualquier creyente en la profecía debe seguirlo. El fin está cerca. Si sabemos que Jesús regresa al final de los 6.000 años desde la entrada del pecado, sabemos que eso se cumple precisamente de aquí 7 años, entre septiembre y octubre de 2031. Por tanto, años quedan 7, pero empezad a restar. El último año va a ser de plagas, las 7 plagas finales. Allí ya no hay solución, ya no hay cambio de un bando a otro, cada uno ha hecho su decisión. La tierra va a quedar hecha, bueno, ya os podéis imaginar cómo, y los habitantes igual. Pero 3 años y medio antes del retorno de Cristo viene la ley dominical, vienen los problemas para el pueblo de Dios. Eso es 2028. ¿Estamos preparados para todo eso? ¿La gente sabe todo esto? No lo sabe. El catolicismo va a apretar los tornillos a tope en Estados Unidos para que la gente ceda su poder, y los protestantes se van a unir con ellos. Pero el pueblo de Dios de verdad no, seguirá fiel al sábado. Esto es lo que se viene. Pero ¿sabéis? Algo va a potenciar, algo va a provocar que nadie, prácticamente nadie, se oponga a esa ley dominical y que acepten lo que ellos dicen. ¿Sabéis qué va a ser? Pues esto es lo que vamos a presentar próximamente en la nueva tanda de conferencias, porque hay algo que se va a cumplir en breve, y son las manifestaciones satánicas que decía el texto, en modo asombroso, con milagros, con cosas impresionantes, que van a llevar a la gente a aceptar
por sus sentidos el engaño satánico. Incluso los elegidos, muchos van a caer, porque ante la perspectiva de lo que se va a ver, de lo que van a vivir, van a ceder, dudarán de la verdad y dejarán el sábado de lado y se opondrán del lado de los opositores. De todo eso hablaremos próximamente, si Dios quiere. Ojalá permanezcamos firmes y pase lo que pase con nosotros, mientras demos a conocer el mundo lo que se viene, para que muchos despierten. Y hay que decirlo antes que suceda, para que cuando suceda crean, y así puedan ser salvos. El Señor viene, esa es la esperanza. Pase lo que pase con nosotros, después tenemos la eternidad como nunca perfecta. Maranata, el Señor viene 2031. Dios os bendiga.